Bueno, vamos a hablar, antes de hablar precisamente de esa formación, ¿no? que daba a conocer hace poquito Teodoro Sosa, de la actualidad, y esa actualidad pasaba, por ejemplo, por algo que está ocurriendo en las carreteras de Gran Canaria. Esta mañana veíamos que 3 accidentes colapsaban nuevamente las vías, uno dirección sur, uno dirección Las Palmas. El pasado viernes volvió a ocurrir. Se están viviendo, digamos, de manera reiterada todos estos atacos por el gran volumen de vehículos, y yo no sé hasta qué punto corre el peligro Gran Canaria quizá de padecer lo que le ocurrió en su momento a Tenerife, que fue a lo mejor no maniobrar de manera rápida ante unos atascos que se empezaban a ver, y llevan 30 años con ese problema. ¿Cómo cree que se puede solucionar Teodoro Sosa este asunto? Bueno, en primer lugar, la situación de Tenerife y de Gran Canaria son diferentes. Es decir, Tenerife, TF5, como la conocen, son dos carriles de ida y dos de vuelta, en el que hay una población muy importante, sobre todo en el norte de Gran Canaria, que a diario, pues están a diario, es decir, no es una cuestión puntual de un accidente, sino a diario están colapsados porque el volumen de carriles ya no permite o no da para más, es decir, es un tema de colmatación ya de la vía pública. En el caso de Gran Canaria es diferente, como digo, puesto que aquí el factor son los accidentes y estamos analizando ya desde hace ya pues, un par de meses una mesa de trabajo de la Gran Canaria 1, como le hemos llamado, de análisis de tres grandes bloques, es decir, el gobierno de Canarias por un lado, la Dirección General de Tráfico por otro, que es del Estado, y la tercera pata, por así decirlo, es el Cabildo de Gran Canaria. A tal efecto hemos tomado ya decisiones potentes, decisiones importantes, pero quiero matizar dos cuestiones que efectivamente esto no va de contar más carriles ya de un sentido o de otro, es decir, ya estamos en algunos tramos con 4 carriles hacia el sur y 4 carriles hacia el norte. El problema es que Gran Canaria tiene en este momento la tasa de coche más alta de todo el territorio español, más de 800 vehículos por cada 1000 habitantes. Es una cifra que es brutal, y si a eso le descuenta los vehículos que pueden considerarse que son de la capital, estaríamos hablando de más de 1000 vehículos por cada 1000 habitantes, es decir, cada gran canario que no vive en la capital tiene un coche, cada gran canario. Uh -huh. Esto es, vamos, muy pernicioso, si por mucho que queramos, si no utilizamos el transporte público, que es el segundo gran factor y que lo quiero poner también sobre la mesa, el transporte público en este momento regular de viajeros está moviendo 104 millones de viajeros al año. Imagínense Claro. que no tuviéramos ese transporte gratuito en este momento y que la gente terminara cogiendo de nuevo el vehículo. Pues sería una auténtica locura, sería un desastre permanente y todos los días. Efectivamente, estamos quitando 104 millones de viajeros de las carreteras, estamos utilizando el transporte cada vez más, el transporte regular de viajeros, afortunadamente, pero tenemos efectivamente, cuando hay un accidente, un hecho puntual permanente cada vez, como digo, que hay un accidente. Entonces ahí sí que se ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, primero, el actuar de inmediato en algunos carriles que se han transformado, en vez de ser carriles bus, se han transformado en ser un carril directo. Ahí se ha tomado ya la decisión de cerrar el acceso de la Pardilla, de la zona de San Antonio, ahí en Telde, y también el sentido contrario cuando vienes a Las Palmas, a la altura de la playa de Bocabarranco, como la denominamos, entre La Mareta y Bocabarranco. Por lo tanto, son dos decisiones para ganar un carril en ambos sentidos, de tal forma que pasamos de 3 a 4 carriles. Ajá. Segunda decisión importante. El gobierno de Canarias, antes de final de año, ha tomado ya la decisión, tiene ya toda la documentación, me parece que le faltaba solo la declaración de impacto ambiental, si no recuerdo mal, para conectar con un carril que conectaría todos los centros comerciales del Telde. ¿Por qué digo esto? Puesto que ese sí que fue el error histórico de la carretera de la Gran Canaria 1, pinchar todos los centros comerciales directamente a la carretera general, a la autopista, de tal forma que eso a veces colapsa efectivamente tanto los accesos como la salida. Esa decisión de hacer ese cuarto carril independiente que conecte todos los centros comerciales ya lo tiene previsto desde Melenara hasta aproximadamente pasado, como digo, la zona ahí de Bocabarranco en Telde. Esa decisión también ya la tiene el gobierno de Canarias en marcha. Y para mí la más importante, y la he dejado para el final, es un protocolo que la Dirección General de Tráfico tiene que poner sobre la mesa. No es una competencia ni del Cabildo ni del gobierno de Canarias, sino de la DGT, de la Dirección General de Tráfico,
para tener un protocolo inmediato de retirada de aquellos vehículos que colapsan, que generalmente no son accidentes graves, sino son de choque Sí. simplemente por ese protocolo tiene que ponerse de inmediato para que grúas que estén preparadas y contratadas automáticamente saquen los vehículos de la carretera, de la Ujú. autopista. ¿Por qué digo esto? Porque no tenemos carretera con arcén, es decir, la autopista se ha ido comiendo los arcenes. Si hubiera habido arcenes, tú apartas de inmediato los vehículos, pero al no haber arcenes, esos vehículos muchas veces se quedan colapsando y reteniendo el tráfico. Por eso estoy haciendo todas las medidas que se han Sí. puesto sobre la mesa, las he resumido rápidamente. Aquí daría para estar hablando 3 horas, pero yo creo que el asunto es lo suficientemente importante como para que 3 administraciones, Cabildo, Gobierno de Canarias y la DGT, nos pongamos todos de acuerdo. Es verdad que el Cabildo es el que menos competencias tiene, porque solo tenemos la competencia del mantenimiento y la conservación de carreteras, Ujú. pero hemos tomado estas decisiones, por ejemplo, de transformar esos carriles bus en carriles automáticamente de tráfico. Pero aquí es muy importante la carretera, como dije antes, que conectaría los centros comerciales, y es muy importante el protocolo de retirada de los vehículos averiados o los vehículos que por un choque pues Ujú. puedan tener algún tipo de incidencia. En este caso, claro, también hemos visto, ¿no?, en algún artículo en prensa cómo de cara, ¿no?, a elaborar todo ese proyecto del tren se estaba hablando de más de 500 expropiaciones. Todo esto al final no puede redundar también de manera negativa incluso en la movilidad, teniendo en cuenta que cada vez que hay una obra alguien mira, cada vez que hay una obra se tiene que cerrar algún carril, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta que la movilidad no pasa por su mejor momento. ¿Cómo se crea un proyecto cuando la cosa no va tan bien? Pues yo creo que con mucha esperanza, porque el tren, efectivamente, aunque algunas personas puedan creer que queda muy lejos en Mm. el tiempo, hago la comparativa yo con la circunvalación de las Palmas de Gran Canaria. En los años 80, finales de los 80, principios de los 90, yo escuchaba la circunvalación como un hito casi que inalcanzable. Hoy, gracias a esa circunvalación, los vehículos no pasan por las Palmas de Gran Canaria cuando quieres ir al norte, cuando quieres ir al aeropuerto, ¿no? Por lo tanto, eso fue muy importante, y la planificación de aquellos años ha permitido que hoy tengamos una circunvalación, como digo, alternativa al tráfico por la capital de las Palmas de Gran Canaria. Hago esta comparativa, es decir, 30 años después con el tren. El tren es verdad que no ha pasado por buenos momentos, porque durante años ha estado ahí, guardado, vamos a decir, en los cajones, sí, con los expedientes redactados, pero sin la declaración de impacto ambiental y sin el anexo de las expropiaciones. En estos momentos estamos a punto de tener la declaración de impacto ambiental y tenemos ya, como bien acaba de decir usted, más de 500, los 500 propietarios, que es la relación de aquellos que van a ser expropiados para la construcción del tren. En breve también pues, se va a firmar un protocolo que es la antesala a un convenio económico de financiación entre el Estado, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria. ¿Cuál es la intención de ese protocolo? Pues que ya haya una hoja de ruta para firmar ese convenio. ¿Las obras van a perjudicar? Bueno, toda obra perjudica, evidentemente. El normal trasiego de tráfico, efectivamente, pues va a incrementarse. Pero la mayor parte, y esto es un mensaje que quiero lanzar porque muchas veces se habla del tren como si fuera la Metro Guagua de Las Palmas, y no tiene nada que ver. Es La que Metro hay Guagua que es una incidir guagua. porque, claro, hay que incidir porque después de, digamos, la mala experiencia, ¿no?, vamos a decirlo así, ¿no?, que muchos ven en la Metro Guagua, el temor es que esto, siendo una obra de mayor envergadura, pues pueda ser peor incluso, ¿no? La Metro Guagua es una guagua que va por un carril exclusivo, es decir, yo no soy quien para defenderla, cada administración, en este caso un proyecto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ha considerado que esa es la mejor fórmula para moverse dentro de la capital. Pero el tren no tiene nada que ver con la Metro Guagua. Uno es una guagua que va más rápido y que tiene un carril exclusivo. El tren tiene un eje ferroviario independiente, paralelo en muchas ocasiones a la carretera actual, y cuando se soterra, que es la mayor parte del trazado, desde el aeropuerto hasta Santa Catalina, va soterrado. Por lo Vale. tanto, nadie va a ver el tren en esos kilómetros. Quiero decir esto porque es como cuando usted va a la carretera de la aldea. Es decir, usted sabe que se está construyendo la carretera de la aldea porque ve allí el tránsito de Sí. vehículos, pero usted llega a la aldea con su carril independiente sin ningún tipo de inconveniente.
El tren tiene su eje ferroviario y Ujú. la mayor parte del trazado está soterrado, va a ir tipo metro, para que la gente me Vale. entienda, va a ir tipo metro desde el aeropuerto en adelante. Y entonces, claro, si va soterrado, todo aquel que sea usuario del tren se va a perder las maravillosas vistas de la costa y de Gran Canaria, ¿no? Con lo cual, digamos, verá un túnel, ¿no? Bueno, en algunos tramos, pero también Vale, es verdad que todo el mundo no utilizará el tren. vale. Efectivamente, a veces tenemos la visión de que el tren va a solucionar todo y que el Mm, tren va a quitar el tráfico totalmente. Y no es así. Es decir, van a seguir existiendo un transporte regular de viajeros por sí. guagua. ¿Por qué? Porque el eje ferroviario son 11 estaciones o intercambiadores, como le hemos llamado. Pero usted, por ejemplo, se para en hospitales, materno infantil insular, y usted después de allí tendrá que ir a cualquier un barrio de Las Palmas capital. Usted se para en Arinaga, en el cruce de Arinaga, pero usted querrá ir a la playa de Arinaga o querrá ir a Luis Claro. Casco. Si usted se para en vecindario, querrá ir a Santa Lucía, a Pozo Izquierdo o a cualquier Mm, otro pueblo. No significa que el tren es un eje, donde usted va a poder ir en apenas 20 y pico minutos desde Las Palmas capital hasta Maspalomas. Y desde el aeropuerto a la capital serán apenas 10 o 15 minutos. sí. Es decir, va a ser algo inmediato, de rapidez. Pero usted va a llegar a un intercambiador que necesitará coger un taxi para ir a cualquier actividad que usted necesite, concreta en cualquier punto de la Ujú, capital o de cualquier barrio. Usted necesitará también una guagua, claro. porque usted querrá conectarse, por ejemplo, con otro pueblo. Las guaguas van a seguir funcionando, los taxis van a seguir funcionando, o usted personalmente deja su coche, que esa es la gran idea, en el intercambiador, con un gran aparcamiento en cada uno de los intercambiadores, para fomentar que usted utilice el transporte público y deje el transporte privado a un lado. Ujú, Esas son las fórmulas a largo plazo, pero no son inmediatas, no son para vale, pasar vale. mañana. Para pasar mañana es el protocolo, para quitar las colas, el protocolo de retirada de los vehículos, el quitar algún carril bus para hacerlo carril utilizable por todos los ciudadanos y, como dije antes, la conexión de los centros comerciales. El Ujú. tren a medio plazo. Estamos trabajando, pero es a medio plazo, no es para pasado mañana. Bueno, enseguida hablaremos también de Galdar, pero quiero preguntarle primero también por ese proyecto que ponía en marcha. ¿Cómo tengo que llamarle? Líder de Municipalistas Primero Canarias, creador del proyecto, candidato al cabildo por municipalistas. Bueno, y quien me conoce sabe que yo siempre estoy donde me ponga. Si la gente, mis compañeros y compañeras deciden que yo me presente en una lista concreta, ahí estaré. Lo que yo sí he dicho es que yo no quiero cargo orgánico. Ujú, Quiero diferenciar que las personas que puedan liderar el proyecto, que en este caso el presidente es Óscar Hernández, el alcalde de Agüime, y hay una gestora provisional hasta que se haga el congreso, donde con la secretaria de organización es Valeria Guerra, el gerente es Wilmar Santana, el secretario municipal es Samuel Enrique. Hemos intentado no crear una estructura muy grande, sino una estructura inmediata de agilidad y como si dijéramos una gestora. vale. La palabra correcta sería una gestora, hasta que se convoque el Congreso, que será pues después del verano. Calculamos que sobre el mes de octubre aproximadamente, como ya lo habíamos anunciado. Ujú, Yo estaré donde mis compañeros quieran, pero he querido diferenciar esto de que no voy a ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. sí. Y todo el mundo sabe a lo que me refiero. Estamos acostumbrados en muchos partidos que el mismo candidato es el líder y es el que manda en el partido y es el que hace las listas y es el que se coloca. Yo no quiero nada de eso, para que también las personas se den cuenta que hay diferentes formas de ver la política y hay quien cree que tiene que ser el ajo en todos los mojos y yo no he considerado eso en mi vida política. Ujú, Yo he sido un currante más, que llevo 18 años de alcalde en mi pueblo, que he defendido esta ciudad por encima de cualquier otra cuestión y que quizás ahora pues estoy dando un paso más al frente en Gran Canaria y un paso menos en Galdar. ujú, Sin olvidar mi corazón que está aquí, que es Galdar, claro. siempre lo he dicho, una cosa no va en contra de la otra, siempre tendré un ojo puesto en mi ciudad porque me duele y porque creo que me he fajado en estos últimos años por la mejora de la vida de mi vecino, pero soy realista, es decir, Mm, se termina una etapa. Cuando termine este mandato llevaré 20 años de alcalde. claro. Y si yo he dicho que tiene que haber renovación
y lo he dicho hasta la saciedad, yo también tengo que predicar con el mismo ejemplo. En este caso, hace unos días veíamos cómo había ciertas dudas, bueno, se especulaba con que Antonio Morales podría volver a ser candidato. No sé si por Nueva Canarias, no sé cómo sería, pero ¿esto le haría daño a una candidatura supuesta de Teodoro Sosa al Cabildo de Gran Canaria? ¿O han hablado de esto entre ustedes? No, a mí no me lo ha dicho, por lo tanto, lo que yo vi o leí entre líneas que Antonio lo que pretendía, y siempre lo ha intentado desde el minuto uno, es que hubiera entendimiento entre Nueva Sí. Canaria y el sector que nos hemos ido, que estamos ahora en Primero Canaria. Esa ha sido su voluntad desde el minuto uno, y yo siempre lo he dicho, y yo le agradezco a Antonio la voluntad y la cercanía que ha tenido para que en primer lugar no hubiera tensiones dentro del Cabildo de Gran Canaria. Yo creo que la gente comprueba que estamos trabajando en perfecta sintonía, que una cosa son pues las cuestiones políticas y el que haya diferencias, como digo, pues en el ámbito exclusivamente político, pero en la gestión estamos trabajando perfectamente y nadie tiene por qué trasladar una tensión política a una gestión institucional. Que Antonio siempre ha tenido esa voluntad de entendimiento, eso es lo que a mí siempre me ha trasladado. No ha podido ser, es verdad, no ha podido ser. Aquí ha habido personas que se han antepuesto a los proyectos y eso es una equivocación tremenda. Cuando tú antepones tu interés personal antes que el interés general, el interés de todos los compañeros y compañeras, pues al final ha sucedido lo que ha sucedido. Y además una pequeña reflexión. A nadie se le esconde que cuando tantas personas nos hemos ido, todos, prácticamente todos los alcaldes, todos los concejales, el 85% de los concejales de Gran Canaria, nos hemos ido. ¿Por qué ha sido? ¿Porque nos hemos puesto de acuerdo en un cafetín? ¿O porque de verdad hay una cuestión de fondo que nos ha hecho dar un paso al frente y decir hasta aquí hemos llegado? Y vuelvo a decir, y agradezco enormemente esa voluntad de consenso que siempre ha tenido Antonio. Ahora, yo creo que él no va más allá de eso, y creo sinceramente que lo que ha transmitido es que él se ha postulado para intentar ese Mediador. acercamiento entre la Sí, como mediador, pero bueno, dentro de su pensamiento entonces, sí o sí, no cree que se vuelva a presentar, ¿no? No lo sé, esa pregunta sí que yo no Vale. se la podría responder porque no soy Antonio. En Y su en caso, momento, perdón, pues él y en transmitió. caso de que se presentara, ¿le molestaría que lo hiciera? Porque a lo mejor se presenta con otras siglas y a lo mejor le puede restar votos. No, uno es libre de hacer con su futuro político lo que crea conveniente. Y yo respetaré mucho porque, vuelvo a decir, yo he estado al lado de él, he sido su vicepresidente en estos años, he estado día y noche trabajando a su lado y Antonio no es una persona, quienes lo conocen, de rencor ni de hacer cuestiones para fastidiar a otros, no, no, sí. Quienes lo conocemos sabemos que él tiene principios, tiene valores, eso siempre ha sido así, y yo no lo voy a generar, siempre lo he dicho, no voy a generarle ningún tipo de tensión. La decisión siempre es personal y yo siempre, vuelvo a decir, la respetaría. ¿Tienen ya o barajan algún nombre para Las Palmas de Gran Canaria? Porque usted mismo decía, ¿no?, en esa presentación del proyecto, que Las Palmas de Gran Canaria siempre ha sido un hueco para el nacionalismo, ¿no? Siempre les ha costado ocuparlo, ¿no? E incluso, digamos, pues decía que a lo mejor no habían elegido un buen candidato, no sé si en referencia a alguien en concreto, pero en este caso no sé si manejan algún nombre que sea, digamos, de peso y que sea conocido. Bueno, a ver, es clave en Las Palmas de Gran Canaria, entre otras cosas porque la mitad de la población de la isla vive en la capital. El gran fallo histórico del nacionalismo, yo creo que a nadie se le esconde que ha sido la capital. La capital nunca ha puesto candidato potente, nunca ha puesto un candidato potente. A los hechos me remito, sacar 2, 3 concejales como mucho en una corporación, pues no sé ahora mismo cuánto estamos hablando, 29, no lo sé, recuerdo ahora mismo o, más, o por ahí. Es decir, es testimonial en la Sí. representación del nacionalismo la capital. Y sin embargo, el Cabildo de Gran Canaria, que lo hemos estado nombrando, pues ha salido gracias a los votos principalmente de los pueblos. La noche electoral, hasta que no llegan los votos de los pueblos, no se sabe quién es el presidente del Cabildo. Quiero también hacer esa reflexión, porque a veces nos olvidamos de la importancia que tienen los municipios, que no solo es, en este caso,
pues la capital, ¿no? Es decir, de Telde hasta el sur-sureste y de Arucas hasta el norte-noroeste. Por lo tanto, hay mucha gente que vive también, más de la mitad de la población, pues también en los municipios, en los pueblos. Las Palmas es un reto, sin duda, y tiene que haber una persona, un hombre, una mujer potente que aglutine a su alrededor el desencanto que pueda existir en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Y qué nombres manejan? Ese desencanto. ¿Qué nombres manejan? Dígame. Digo que qué nombres manejan más o menos para tener una orientación de No, por dónde... todavía públicamente no se puede enseñar el ojo del pescado. Vale. Es decir, lo enseñaremos, lo enseñaremos. Igual que lo enseñé hasta en un justo momento el nombre de la marca del partido. Yo creo que todo llega. Hay personas interesantes, hay personas que a mí particularmente pues los avalaría de inmediato. Otra cosa es que no todo el mundo acepta dar un paso al frente y presentarse en la política, porque generalmente la política es señalada, mal vista, y que además poco más o menos que vienes a enriquecer. Y hay gente que son grandes profesionales en su vida privada que les costaría dar este paso al frente precisamente por estas cuestiones que acabo de decir. Yo creo que tiene que haber siempre una voluntad de servicio público. Eso es lo primero. Si solo te mueve esas deslealtades o el salario o el señalamiento o el qué dirán de mí, entonces probablemente para esto no sirvas, ¿no? Pero si quieres y tienes servicio público, hay gente potente en Las Palmas de Gran Canaria que pueden dar un paso, que vuelvan de nuevo a ilusionar. Hay mucho por hacer. Yo decía el otro día, igual que dije lo del resto de Las Palmas de Gran Canaria, dije, denos una oportunidad a Primero Canarias cuando se presente en la capital, por una razón, porque mucha gente que vive en la capital, sean de derecha, sean de izquierda, sean de arriba, sean de abajo, cuando van al casco de Agüines, dicen, hombre, esto está en condición. Cuando van al casco de Galdas, dice, este pueblo tiene vida, tiene actividad, está limpio, tiene gente, empresarios, emprendedores, hay negocios, hay sector agrícola, hay productividad, hay diversificación económica, no dejas a nadie a un lado, los servicios sociales funcionan, hay cultura, hay deporte, hay policías, hay seguridad. Cuando eso funciona en un pueblo, ¿por qué en la capital? Esa reflexión es la que yo quiero lanzar. Por eso digo, termino, es importante que se dé una oportunidad, porque quienes han estado durante muchos años, que han estado todos, pues mire, creo que ha habido un fracaso generalizado y tienen que hacer examen de conciencia. La capital está yendo poco a poco para atrás y me gustaría que se relanzara. Vale, en este caso entonces podría ser alguien ajeno a la política, alguien, no sé, externo a la política, y sería hombre o mujer. Eso sí puede decirlo, ¿no? Que sea un perfil masculino o femenino. No, todavía no, es que hay perfiles masculinos y hay perfiles femeninos. Y hay personas que efectivamente están dentro de la política a día de hoy, pero también los hay que están fuera de la política a día de hoy. Vale. Entonces, si usted me pide mi opinión, hombre, me gustaría alguien que empezara completamente de cero y que generara mucha ilusión. Pero, vuelvo a decir, esa es mi apreciación. Hay muchos otros compañeros y compañeras que tendrán, como dije al principio, yo pongo incluso mi posible representatividad en manos de mis compañeros. Yo no voy a decir quiero ir en una lista o en la otra, no. Donde los compañeros y compañeras de Primero Canarias decidan que esté. Y lo mismo pues con quien sea el futuro o futura candidato o candidata en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, para ir acabando muy rápidamente porque nos quedan muy pocos minutos, Parlamento de Canarias, se presentarán también, ¿no? Entiendo. En todas las instituciones, lo hemos dicho. Vale. Esa es nuestra voluntad, de presentarnos en todas las instituciones. Es verdad incluso que nosotros hemos dicho que nuestro partido no es insularista, es un partido con vocación y de todo el archipiélago de Canarias. Pero dando los pasos que tengamos que dar. Y a mí no me gustan las prisas. Yo prefiero más fortalecer en estos momentos el proyecto en Gran Canaria y iremos viendo el camino, el andar de la perrita para que la gente me entienda. Ya iremos comprobando cómo poder tener alianzas, y yo creo que eso es importante, yo lo decía el otro día también en la presentación de Primero Canarias, alianzas estratégicas en un momento determinado para poder acudir a las elecciones en los diferentes ámbitos. Pero mire, se lo puedo asegurar que nos van a ver en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, nos van a ver
y nos van a escuchar, eso que lo tengan claro, y nos van a ver y nos van a escuchar en el Parlamento de Canarias, porque no hemos llegado, yo decía el otro día un poco en broma, no es un partido de verano, es un partido de verano y de invierno, es decir, vamos a estar permanentemente en los asuntos de todos los canarios porque tenemos personas, pero sobre todo tenemos ideas, valores, principios, que eso es lo más fundamental para poder estar al frente de una organización. Entonces, por ejemplo, para ir al Parlamento, no sé, en Gran Canaria, ¿se sumarían a Coalición Canaria o en este caso irían de manera independiente? Solo por curiosidad en este caso. No se ha puesto sobre la mesa. Yo he dicho, y también públicamente, que el futuro del nacionalismo tiene que ser el entendimiento. ¿Cuándo será y cómo será? No es para pasado mañana. Pero la grandeza de la democracia es que tú puedas llegar a acuerdos con quien quizás no piensa exactamente como tú. Y esa es creo que tenemos que empezar a dejar, como dije antes, un poquito a un lado los problemas de derecha, de izquierda, los enfrentamientos, y ponernos de acuerdo en las cosas que de verdad los ciudadanos nos están reclamando. Y no es tan difícil ponerte de acuerdo en 50 cosas en un documento, ponerte de acuerdo por el bien de Canarias. Cuando vayas a discutir a Europa, al Congreso de los Diputados, al Senado o al Parlamento de Canarias, ponerte de acuerdo en las 50 cosas que de verdad esta tierra necesita. Y yo creo que todo el mundo sabe las cuestiones más importantes. En estos momentos tenemos que escuchar a la gente en la calle. El problema de la migración, el problema del desempleo, el problema de la vivienda, el problema del turismo. Es decir, hay que escuchar a la gente en la calle. Y después pondrás un documento sobre la mesa. Y si ese documento, entiendo yo, que se valora por todas las partes y llegamos a un entendimiento, a un acuerdo, mire, yo soy más de unión y no de desunión, más de construir y no de destruir. Quizás otros tienen que hacer examen de conciencia para ver si lo que han hecho en su vida política ha sido destruir y no construir. Cerramos este asunto y le pregunto solo una cosita de Galdar porque no nos da tiempo. Con todas las áreas que tiene Teodoro Sosa podríamos estar hablando aquí media mañana, sin duda, la verdad, porque sabemos que son muchas. Así que muy rápidamente, una de las frases claves del libro del arte de la guerra de Sun Tzu es que si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no tendrás que temer el resultado de 100 batallas. ¿Conoce a su enemigo? ¿Quién es su enemigo en política? Yo no he tenido nunca enemigos, sino adversarios políticos. Yo, quien se considere enemigo mío, que se lo considere él o ella. Yo no. Yo creo que hay adversarios políticos en los que puedes estar de acuerdo o no, en algunos asuntos, como antes decía, pero enemigos no. Que en estos momentos nosotros generemos ciertos resquemores e incluso pues se actúe en contra de nuestros valores o en contra de compañeros y compañeras, ese es un problema de otras personas. Yo creo que se ha vivido en los últimos meses cómo hay personas que se ponen de acuerdo hasta con el diablo con tal de ponerte una moción de censura y mandarte a la oposición. Pero eso que quede en la conciencia de cada uno. Yo esa forma de ver la política no la he practicado nunca. En mi vida he firmado una moción de censura. ¿Que pasado mañana puede hacerlo? Pues no lo sé, pero que a día de hoy veamos más, como dije, lo positivo y no lo negativo. Hay mucha gente que están viéndolo, que nos verán hoy y que nos verán en estos días en muchos eventos, en muchos actos, que está cansada de la política porque precisamente se ha perdido lo más esencial, y es tener un poquito de valores en la política, en la gestión pública. Es complicado, yo sé que es complicado, pero espero que algún día se anteponga también que primero somos personas y después somos políticos. Y hay gente que hace daño en lo personal, con tal, como dice el viejo dicho, prefiere sacarse los ojos con tal de verte a ti siempre. Bueno, Teodoro Sosa como alcalde de Galdar, en 30 segundos que nos quedan, que no hemos nombrado Galdar, lo más cercano, el Pride, ¿no? Este fin de semana con transporte, digamos, mucha intensidad que va a haber y seguro que Galdar a reventar, ¿no? Hasta los topes. El cuarto año que celebramos el Galdar Pride es la fiesta de la inclusión, la fiesta de la diversidad, la fiesta de la normalización y la visibilización del colectivo LGTBIQ+. Yo creo que Galdar en los últimos años se ha convertido en un lugar donde todos los ciudadanos son bien acogidos y que por lo tanto aquí puede cualquier familia, cualquier persona integrarse, sea diverso, tenga una edad, tenga un color de piel, se acueste con quien se acueste, son igual de ciudadanos, respetados, aceptados, integrados, visibilizados y normalizados en el municipio de Galdar.
Bueno, pues eso será este fin de semana. Agradecemos a Teodoro Sosa, alcalde de Galdar, viceconsejero del Cabildo de Gran Canaria, de Presidencia y Movilidad Sostenible y también líder de Primero Canarias, que he dicho Primero Canarias, municipalistas Primero Canarias. Hay confusión con el nombre. ¿Va a ser Primero Canarias solo? Sí, el nombre en general que se está usando es Primero Canarias. Vale. Es verdad que el municipalista es como nuestro adjetivo, Vale. igual que cuando se dice, bueno, pues los conservadores del Partido Popular, pues aquí nos dirán los municipalistas de Primero Canarias. El adjetivo que hemos querido utilizar porque nos identifica, porque salimos de abajo, desde lo local a lo insular, de lo insular a lo regional, es el municipalismo. La esencia nuestra siempre ha sido pues el partido de los alcaldes y alcaldesas, para que la gente nos entienda. Eso es municipalismo, cercanía, trato cercano, como digo, atención directa al ciudadano e intentar siempre que los problemas de los ciudadanos sean el foco de nuestra atención. Muy bien. Teodoro Sosa, muchísimas gracias por este ratito y mucha suerte en todos los proyectos. Hablamos pronto, si le parece. Gracias, José Luis. Gracias. Hasta pronto. Chao.